Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook. El inicio de este ciclo de charlas sobre temas de libertad de expresión, acceso a la información, derecho a la asociación y democracia, porque nos parece importante hablar de los estándares y de alguna manera ir conociendo cuáles son los distintos desarrollos que se van dando, tanto en el ámbito de la jurisprudencia como en todos los desafíos que se van dando también en el ámbito digital, con todo lo que son, de alguna manera, las nuevas fronteras para el ejercicio de los derechos asociados a la libertad de expresión y, por supuesto, la vida democrática. Queremos agradecer al doctor Carlos Ayala Corado, quien es vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas, además profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello. Carlos fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y además ha acompañado a varios casos venezolanos y también de otros países sobre temas de libertad de expresión ante la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Carlos, por aceptar la invitación. Le queremos indicar a todas las personas que están viéndolo que pueden formular preguntas a través de Facebook. También hay un grupo de personas que se inscribió y que está participando en un grupo de WhatsApp donde también van a formular las preguntas. La idea sería, vamos a escuchar una primera exposición de Carlos Ayala y después vamos a poder formularles a él directamente las preguntas que ustedes. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía y muchísimas gracias a Carlos por aceptar la invitación. Bueno, muy buenos días en primer lugar a todos y a todas. Y muchas gracias a Espacio Público por este espacio que me da para charlar con ustedes hoy, conversar con ustedes hoy por esta vía sobre la libertad de expresión. Un tema fundamental, un derecho fundamental, un elemento fundamental de la democracia y que en definitiva, como lo ha dicho la Corte Interamericana en su jurisprudencia, es una piedra angular para la existencia misma de una sociedad democrática. Bueno, vamos a comenzar con algunas consideraciones generales sobre la libertad de expresión, que es uno de los derechos más antiguos que se ha venido luchando, reconociendo, expandiendo, desarrollando, y que mientras estamos hablando por esta vía que ustedes están escuchando por YouTube, ya sea en vivo o en una futura reproducción, precisamente lo que estamos ejerciendo tanto yo como ustedes es el derecho a la libertad de expresión de nuestras ideas, de nuestras opiniones o de las informaciones que queramos expresar y compartir. Este derecho originalmente estaba vinculado dentro de los derechos de conciencia, de religión. Históricamente se va a desarrollar en la dimensión también política, y como la expresión más allá de la verbal comienza a difundirse de manera, digamos, masiva, por llamarlo de alguna manera, a través de la prensa, pues en algunos países comienza a denominarse la libertad de prensa, ¿verdad? La libertad de expresión se identifica en su momento, hace más de 200 años, con el medio a través del cual se va a difundir la opinión, la idea, la información, que es la libertad de prensa. Esta libertad de prensa precisamente va a ser objeto de grandes debates, gobiernos de turno, inclusive en medio de revoluciones, en medio de independencia, la libertad, el haberse expresado, el haber difundido una idea, una opinión, una información, va a ser objeto de persecuciones terribles. Y en algunos casos va a inclusive ocasionar la muerte. Pensemos brevemente en la divulgación de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, cuando llega a las costas venezolanas, cuando llega con Pisonnier al castillo de La Guaira, y de allí es divulgada y es objeto de algunos inicios
tempranos de declaración, de expresión, de manifestación de independencia en el acontecimiento de Guardia España, como precisamente les cuesta la vida a esas personas por haber expresado esas ideas. Y le había costado a Pissoñer pues la cárcel. Desde España lo habían traído a La Guaira. Pero para hacer muy breve esto, históricamente comenzar con la situación actual, lo que quiero denotar es que en las expresiones relacionadas con los temas políticos, con los temas de debate social, precisamente allí es donde se va a centrar el reconocimiento de que los individuos tienen dentro de sus derechos este derecho a expresar sus pensamientos. No solamente a pensar, sino en la dimensión liberal de expresarlo. Un derecho, si ustedes quieren, originalmente individual, del individuo, de los individuos y de los individuos como integrantes de la sociedad, de pensar libremente y expresar su pensamiento. Muy vinculado el pensamiento con la difusión, divulgación libre de información. Entonces, información, pensamiento, opinión va a estar vinculado en que no solamente es un derecho hacia lo interno del ser humano, sino que el ser humano a su vez tiene derecho a expresarlo, a difundirlo, a divulgarlo. Y por supuesto de aquí va a nacer, como vamos a recoger más adelante, ya no solamente la dimensión individual mía como integrante de la sociedad de yo ejercer ese derecho, sino el derecho del resto de la sociedad a tener acceso a esa información o a esas informaciones, a esas opiniones, a esas ideas, para en definitiva, en el libre debate de las ideas, de las opiniones y hasta de las informaciones, la sociedad pueda abiertamente, con un libre mercado de ideas, con una libre circulación de ideas, de informaciones y opiniones, formarse en definitiva la conciencia y la decisión. Una decisión informada. Entonces, esto tiene dimensiones en distintas agrupaciones para yo participar en política, para yo hacer política, para yo integrar un sindicato, para yo integrar una asociación, pues precisamente tengo que tener acceso a las distintas opciones, a las distintas dimensiones que puede tener esa idea y agruparme, asociarme y expresar y expresarle a la sociedad y la sociedad recibirlo. La entonces por la libertad de expresión va a estar en el centro de toda la evolución, de las revoluciones, de los cambios democráticos, por supuesto retrocesos en los casos de dictadura, como hemos visto en América Latina y en tantos otros lugares del mundo, cuando la expresión es perseguida. La expresión es perseguida y a veces es perseguida no frontalmente, sino es perseguida de manera que quien se exprese sufra consecuencias de distintas índoles, pero sobre todo para que haya un miedo a expresarse, ¿verdad? Eso, el fear, el miedo, como lo expresó Roosevelt, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, con ocasión de los puntos fundamentales de la Carta de San Francisco, la Carta de la ONU, va a ser recogido posteriormente en una buena expresión, en uno de los primeros documentos universales que va a reconocer como un derecho humano. Ya no solamente un derecho que nos reconocen los estados, nuestros gobiernos, y que nosotros afirmamos frente a ellos como un derecho inherente a la persona humana, sino que va a ser objeto de un reconocimiento universal, es decir, de toda persona humana, de todo ser humano, es un derecho a la libertad de expresión independientemente de su raza, de su origen social, de su género o sexo, de su condición política. Es decir, no puede haber trato desigual o discriminación por razón que sea indebida para reconocer este derecho.
Pueden haber algunas excepciones, las podríamos ver si yo formo parte de una organización jerárquica como una fuerza armada. Puede haber algunos límites razonables y que tengan una finalidad de orden y jerarquía, pero tampoco pueden ser absolutos. Regresando entonces a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Allí el derecho está recogido en el artículo 19 de la Declaración cuando nos dice que todo individuo, toda persona, tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Y este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Yo rescato de aquí los elementos que se van a desarrollar con posterioridad en el sentido de que esto incluye sin limitación de fronteras recibir información y opiniones y difundirlas. Pero además el de no ser molestado a causa de nuestras opiniones. No ser molestado a causa de nuestras opiniones. Y molestado incluye cualquier mecanismo directo o indirecto, cualquier sanción, cualquier ataque, ya sea moral, ya sea físico, cualquier clausura, restricción de los medios indebidamente. Entonces, no podemos ser objeto de molestia por haber expresado nuestras opiniones. Esta norma se repite en el mismo número, artículo 19, a nivel de Naciones Unidas, en un tratado del cual es parte Venezuela, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fíjense ustedes que comienza ese artículo 19 diciéndonos, 19.1, nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. O sea, la importancia de que para que sea libertad de expresión, tiene que ser, valga la redundancia, libre, sin aprensión de que porque yo me estoy expresando voy a sufrir consecuencias. De tal manera que libre de aprensión es que se ejerce plenamente la libertad de expresión. Y si se es objeto de cualquier tipo de aprensión que genere en la persona el miedo a ser molestado, allí se está infringiendo la libertad de expresión. Y de seguida nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad que comprende la de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Como decíamos antes, era la libertad de prensa. Ahora se amplía hasta por medios no solamente impresos, sino artísticos. E imagínense hoy en día comunicación como la que estamos teniendo por medios digitales. La segunda parte de la libertad de expresión que comentaremos brevemente hoy es que precisamente esa, si bien es todo derecho, puede entrañar responsabilidades y deberes. Las restricciones a las cuales puede estar sujeto, nos dice el Pacto Internacional, deben estar expresamente fijadas por ley, asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás y la protección de, y ahí se enumeran una serie de fines como orden, salud, moral pública, seguridad. A nivel internacional, como derecho humano, también lo tenemos reconocido desde 1948 en términos similares en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Pero luego en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 13 se dedica expresamente a esta libertad de pensamiento y de expresión en términos bastante similares a los que acabamos de ver en el Pacto Internacional, con un derecho de toda persona
que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, ya sea oralmente o por escrito, en forma impresa o artística, fíjense ustedes, muy parecido todo el lenguaje, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Básicamente similar. Aquí la Convención Americana, y ahora vamos a comentar un caso brevemente, nos dice en el artículo 13.2 que el ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a censura previa. No puede estar sujeto a censura previa y que en todo caso las responsabilidades ulteriores, y de nuevo se repite los requisitos para que pueda pensarse en una responsabilidad ulterior. Como vamos a ver más adelante, un test que se va a llamar el test tripartito. Fijada por ley, ser necesaria para asegurar el respeto a los derechos de los demás y la protección del orden, la salud, la moral o la seguridad. De tal manera que este principio se ve reforzado a su vez en la Declaración Americana con la norma del 13.3, conforme al cual no se puede restringir la libertad de expresión por medios indirectos. Porque normalmente los gobiernos, inclusive las democracias, las restricciones no las hacen brutalmente cerrando un medio, apresando a un periodista, sino utilizan medios indirectos. Y aquí se mencionan para ese momento algunos ejemplos, medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel de periódico, frecuencias radioeléctricas, vamos a comentar también brevemente más adelante el caso del cierre de RCTV y lo que dijo la Corte, los aparatos usados para la difusión de información o cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación o la circulación de ideas y opiniones. Luego, hay normas relativas a la posible clasificación de películas o espectáculos públicos en interés del menor y la prohibición de propaganda de guerra u odio, que es una clasificación muy delicada también de la cual no se pueden hacer interpretaciones extensivas. De seguida, la Convención Americana reconoce el derecho a la rectificación o a la respuesta respecto a precisamente lo que puedan ser informaciones. Y quiero subrayar, la persona afectada por informaciones inexactas, agraviantes, emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano una respuesta o rectificación en las condiciones que establezca la ley. Este derecho que ha sido objeto de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual ha afirmado la existencia de este derecho y que la ley debe precisamente asegurar su ejercicio efectivo. Y que tampoco puede ser objeto de abuso, como por ejemplo hemos visto en países como Ecuador, donde las leyes han establecido, sobre todo a favor de funcionarios públicos, el derecho de rectificación o respuesta que puede ser impuesto por una superintendencia de comunicaciones, pero que inclusive no solamente es un derecho de respuesta, sino que el propio funcionario o persona afectada tiene derecho a elaborar este órgano, inclusive diseña todo el espacio y decide en qué lugar del periódico va a ir, y a veces puede ser desde primera página sin que el artículo original haya salido en primera página, el contenido, el diseño, y lo que es más grave aún, no se refiere solo a informaciones, sino también a opiniones, es decir, un artículo de opinión, de expresión de ideas, puede ser objeto de rectificación, y si el medio de comunicación no está de acuerdo en la forma, el diseño, la imposición que se le está haciendo, puede ser objeto de unas multas progresivas
que son verdaderamente de carácter confiscatorias y que van aumentando en proporción al capital del medio de comunicación. Pero bueno, ese es un ejemplo de abuso del derecho de rectificación y respuesta. En Venezuela, la Constitución de 1999 recoge esta tendencia de reconocimiento de la libertad de expresión, la comunicación como derecho humano. Sin embargo, introduce algunas expresiones confusas o que pueden dar lugar a confusiones, y por eso es que en derecho la interpretación de los derechos debe hacerse de conformidad con los principios no solamente de progresividad, de afirmación del ejercicio del derecho, sino también debe hacerse conforme a las pautas, a los estándares establecidos por los órganos internacionales autorizados, y especialmente un órgano judicial como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De tal manera que las autoridades, los jueces, el Tribunal Supremo en cualquier país, en este caso Venezuela, tiene que interpretar la Constitución de Venezuela, tiene que interpretar las leyes de Venezuela, los reglamentos, a la luz de no solamente los instrumentos internacionales, sino la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, nuestros artículos 57 y 58 se refieren a estos temas. El artículo 57 nos habla del derecho de toda persona a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas o opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación o difusión sin que pueda establecerse la censura. Hasta allí, por decirlo de alguna manera, se recoge los principios normativos que habíamos visto en el derecho internacional. Continúa diciendo que quien haga uso de este derecho asume la plena responsabilidad de todo lo expresado. Bueno, asume la responsabilidad, pero ya hemos visto, hay unos elementos en el derecho internacional, principio de legalidad, fines legítimos, medios adecuados, necesidad, que serían los elementos de interpretación, ¿verdad? Bueno, el resto afirma una norma importante, sobre todo a la luz de la llamada ley antibloqueo o antiley bloqueo de la Asamblea Nacional Constituyente. Fíjense ustedes, la Constitución establece que se prohíbe la censura a los funcionarios públicos para dar cuenta de los asuntos bajo su responsabilidad. Principio de transparencia, principio de apertura. Se prohíbe la censura, es decir, la Constitución prohíbe que de alguna manera la información que consta en archivos públicos, la información que consta en funcionarios públicos se censure de alguna manera. Como decimos, choca abiertamente con todas las normas de confidencialidad o de reserva para funcionarios públicos o para archivos públicos. Y luego el artículo 58 nos habla en la Constitución de la comunicación es libre y plural y comporta deberes y responsabilidades. Toda persona tiene derecho. Y aquí vienen unos adjetivos, porque el derecho internacional nos ha hablado del derecho a la información, ¿verdad? Dentro de la libertad de expresión. Pero aquí nos habla de una información oportuna, veraz, imparcial. Bueno, ese derecho, ¿cómo me lo pueden condicionar y quién me va a condicionar de que la información es oportuna o no es oportuna? Y si no es oportuna, entonces no se puede dar. Si es veraz, bueno, la veracidad de una información que comienza, por ejemplo, de una catástrofe, bueno, comienza con la información de qué ha ocurrido y unas primeras cifras, pero no es que no sea veraz, es que probablemente es incompleta y se va completando con otra fuente. Imparcial. Bueno, ¿qué significa una información imparcial? Está bien el grado, por ejemplo, de un terremoto, pero por ejemplo, si yo entrevisto a las víctimas en un momento dado de una catástrofe, me darán su versión.
pero esto no quiere decir que otras víctimas o un funcionario público pueda tener otra versión. Entonces, la imparcialidad no puede condicionar y mucho menos restringir la libertad de información. Sin embargo, dice después, sin censura, ¿verdad? Sin censura. Y después habla de los derechos que ya comentamos de réplica y contrarréplica. Entonces, recapitulando, la libertad de expresión, como la hemos visto en los instrumentos internacionales, comprende la libertad de buscar, recibir, o sea, activo, buscar, pasivo, recibir, difundir informaciones de toda índole, por escrito o por cualquier medio o procedimiento de su elección, informaciones e ideas de toda índole, y sin censura previa. Puede haber restricciones, pero las restricciones y responsabilidades están sujetas a esos principios: principio de legalidad, ley formal. Esto excluye reglamentos, esto excluye decretos leyes. El concepto de ley es la emanada de un parlamento electo legítima y popularmente, entonces excluye una asamblea constituyente inconstitucional que no es electa popularmente, sino por sectores, por municipios, etc. Entonces, ley formal, pero a su vez la ley debe tener unos fines legítimos, ser esa restricción necesaria en una sociedad democrática, y al mismo tiempo, de ser necesaria, debe ser proporcional. ¿Y qué quiere decir eso? Como veremos más adelante algún ejemplo. Bueno, que si puede haber otro medio menos intrusivo a través del cual se establece una restricción, hay que escoger el que menos afecte el ejercicio del derecho. Este derecho, como dijimos al principio, ha sido reconocido desde muy temprano, desde la opinión consultiva número 5 de 1985 por la Corte Interamericana, como una, cito, piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es decir, es indispensable para la formación de la opinión pública, es una condición esencial, necesaria, para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y en general quienes deseen influir en la colectividad puedan desarrollarse plenamente. En fin, decía la Corte, es una condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Es decir, si no estamos suficientemente informados de las opciones que hay, no podemos escoger nuestra opción. Y concluye la Corte diciendo que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Una sociedad que no está plenamente informada no es plenamente libre. Este principio nos está acercando entonces el derecho a la libertad de expresión, a la democracia. Y por ello, en la Carta Democrática Interamericana se recoge precisamente a la libertad de expresión como uno de los elementos esenciales de la democracia. En la Carta Democrática Interamericana, dentro de los elementos esenciales y los componentes fundamentales, precisamente nos habla, son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, acceso al poder con sujeción al Estado de Derecho, celebración de elecciones, sufragio, régimen plural de partidos y organizaciones políticas, separación e independencia de poderes públicos. Y son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia. La transparencia de las actividades gubernamentales, lo cual nos está hablando de la libertad de expresión ya, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública
el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. De tal manera que expresamente la libertad de expresión y prensa es un componente fundamental de una democracia. No es ya solamente un derecho, por decirlo así, individual, importante, sino como nos lo dijo la Corte desde 1985 y la Carta Democrática desde el 2001, es un componente fundamental, es una piedra angular para la existencia de una democracia. Ese principio que acabamos de expresar lo ha repetido la Corte en casos como Herrera Ulloa, Ricardo Canese y el caso Claude Reyes. Es decir, ratificarnos ese principio ha sido un elemento fundamental en la jurisprudencia de la Corte. Ahora, esa libertad de expresión como piedra angular de una sociedad democrática y que también fue objeto de desarrollo por la Corte Europea, sobre todo en ese caso líder Hans Zei contra Inglaterra y el Sunday Times, no es una libertad de expresión, digamos, abstracta, sino que va a estar vinculada con el papel entonces que juegan los medios a través de los cuales ejercemos nuestra expresión. Y entre estos medios, los medios de comunicación y su rol en una sociedad democrática, como un pilar esencial de la sociedad democrática y la importancia. Esto en el caso, pues, Herrera Ulloa también se va a repetir. La libertad de expresión, entonces, juega un rol a través del periodismo y esto va a ser reconocido muy prontamente por la Corte Interamericana en la opinión consultiva que acabamos de citar sobre la colegiación obligatoria de periodistas, conforme al cual los periodistas se constituyen en definitiva en unos elementos fundamentales para ejercer, no monopolizar, pero para ejercer la libertad de expresión y ejercer esa libertad. A diferencia del periodismo, el ejercicio de otros derechos requiere una colegiación y no podemos exigir la colegiación, digamos, lo dice la Corte, para ejercer una libertad como esa. Y por eso es que la colegiación obligatoria de periodistas fue precisamente descartada como compatible con la Convención. Es incompatible exigir que para ejercer la libertad de expresión nos tenemos que colegiar o los periodistas tienen que colegiarse para poder ejercerla. Ahora, los medios de comunicación, entonces, en el caso Herrera Ulloa, el caso Herrera Ulloa es muy interesante porque se trata de un periodista, Mauricio Herrera, quien hace unas investigaciones con relación a un cónsul de Costa Rica en Europa, que está acreditado en la Organización de Energía Nuclear en Viena, pero que también actúa como financista de campañas electorales y presidenciales en Costa Rica y que ha sido también investigado en Europa por este tipo de actividades. Él lo que hace es, en primer lugar, el periodista costarricense, tomar nota de esta expresión reproducida por otros medios, pero no se limita a lo que se llama la reproducción fiel del reportaje, lo cual en la jurisprudencia ha sido considerado como un ejercicio legítimo. Mire, yo lo que estoy haciendo es reportando fielmente lo que otros ya han divulgado, sino que además él hace su propia diligente investigación y llega a la conclusión de las informaciones que vierte en esos artículos. Sin embargo, este cónsul se querella contra él y Mauricio Herrera es condenado
digamos, en los tribunales costarricenses, con una irregularidad de que no hay segunda instancia, pero eso, que es muy importante, no viene al caso en este momento. Entonces, en el centro está el tema que hemos hablado, que vamos a recoger más adelante, que hemos señalado precisamente sobre los límites aceptables y razonables a la libertad de expresión. Fíjense ustedes que la titularidad de la libertad de expresión va a estar vinculada entonces con no solamente toda persona, va a tener a grupos especiales dentro de eso, ese concepto de toda persona. Puede ser un candidato presidencial y en un debate presidencial, como pasó con el caso Canese, en plena campaña en Paraguay, puede hacer denuncias de corrupción y no se puede sentir el otro candidato difamado y exigir la responsabilidad penal, mucho menos cuando precisamente se está frente a una campaña electoral y que el electorado tiene derecho a lo que se debata libremente, ¿verdad? Sin ser objeto de censura previa. Pero además de estos grupos individuales, donde resaltamos, por supuesto, el periodismo, pueden ser grupos artísticos, religiosos, ¿verdad? Hay un elemento muy importante y es que normalmente la libertad de expresión se ejerce a través de medios, ¿verdad? No siempre, pero hablemos de la que se ejerce a través de medios. Bueno, estos medios hoy en día en el mundo contemporáneo son empresas pequeñas, cooperativas, medianas, compañías o grandes multinacionales. Pero en definitiva no son personas, sino son empresas, ¿verdad? Y esto nos plantea precisamente que las personas ejercemos ciertos derechos a través de determinadas empresas o instrumentos. Además, es impensable en el mundo moderno, porque las leyes en los países así lo exigen, tener una concesión de una radio o mucho menos de una televisión, de una frecuencia de televisión abierta a nombre personal. Y por eso es que hay una combinación en ciertos derechos de un ejercicio instrumental a través de empresas, ¿verdad? Y si hay una violación a la empresa, pues hay una violación a la persona que ejerce la libertad de expresión a través de la empresa. Esto se comenzó a ver en el caso Baruch Ipscher, del cierre y persecución del cierre de la televisión latina y de su persecución en el Perú en la época de Fujimori. Y precisamente el accionista de la mitad de esa empresa, Baruch Ipscher, a quien se le confiscaron sus acciones para cambiar la línea editorial, porque al final de lo que se trata es de cambiar la línea editorial, llegó al sistema interamericano y frente a la objeción de que esto se había hecho a través de un medio de comunicación, allí ya se va desarrollando en la Corte Interamericana, bueno, que las lesiones a los derechos pueden venir directamente, como en ese caso habían venido algunas directamente, y también indirectamente a la persona a través de un instrumento. Fíjense ustedes, ¿cómo ejercemos el derecho a sindicalizarnos? Bueno, a través de un sindicato, de tal manera que clausurando el sindicato se nos afecta el derecho a sindicalizarnos. O el derecho a practicar una religión a través de una iglesia. Bueno, clausurando ese culto, esa iglesia, se nos impide asociarnos para ejercer la libertad de religión o de asociación. Si tenemos una asociación ciudadana, estudiantil, profesional, mi derecho a asociación se ejerce a través de esa asociación. De tal manera que en ese caso la Corte ha ampliado la titularidad, que sigue siendo individual, pero que puede ser directamente o a través de medios que pueden ser en su momento empresas. En relación a la libertad de expresión que hablábamos originalmente, la Corte ha subrayado entonces la doble dimensión
desde muy temprano, de nuevo, en la opinión consultiva que hablamos anteriormente, después en el caso La Última Tentación de Cristo, en caso Baruch Itcher, Herrera Ulloa, Ricardo Canese, López Álvarez contra Honduras, Quimel Argentina, caso Lagos del Campo versus Perú y tantos otros, la Corte ha desarrollado la tesis conforme al cual la libertad de expresión tiene esa doble dimensión que hablábamos anteriormente. La dimensión de quien busca la información y la divulga, la difunde, información o ideas u opiniones. Y ese es el derecho mío como persona, y esa es la dimensión que se ha llamado individual, pero que esa dimensión individual está imbricada con una dimensión social. Y una dimensión social es el derecho de la sociedad a recibir. Está en el artículo 13 de la Convención, 19 de los instrumentos de Naciones Unidas, recibir información e ideas que está protegido entonces por ese derecho humano. Y entonces eso hace que haya también un derecho de quienes recibimos, de que se pueda ejercer plenamente nuestro derecho a recibir esa información, ¿verdad? Entonces, si a alguien se le censura alguna publicación o se le impide o se le persigue, se le hace imposible, se le hace exageradamente difícil la difusión de esa opinión, de esa información, se me está afectando a mí en mi dimensión social como miembro de la sociedad. Esto lo hemos visto en casos de censuras de libros o en casos también de censuras, sobre todo de películas. Hay un caso líder muy importante, uno de los primeros casos en este tema del año 2001, donde en Chile se censuró la película La Última Tentación de Cristo. Estamos hablando también de un caso de los años 90, donde básicamente ir al cine era la forma de ver una película. No había un desarrollo del Internet como se está hablando y se está viviendo hoy en día, de tal manera que para ese espectáculo público, la única forma de yo ver esa película es que esa película se mostrara en cines, en salas de cine, pero fue censurada y fue censurada por una sentencia de la Corte Suprema de Chile. Muy importante es que esa sentencia se basó en un artículo de la entonces Constitución de Chile. Bueno, todavía la Constitución de Chile en estos días está convocado un plebiscito para ver si los chilenos quieren darse una nueva constitución, pero la constitución aprobada en 1980 por Pinochet y después por un referendo, de acuerdo a las normas de su momento, contenía la posibilidad de censura previa de espectáculos públicos, lo cual está en clara violación del artículo 13 de la Convención Americana. Y no solamente eso, sino que además había sido impuesta por una especie de amparo, Chile se llama recurso de protección, pedido por un grupo de personas que consideraban que esa película les afectaba su conciencia religiosa y la imagen que se proyectaba de Jesucristo en esa película. Y como ellos no estaban de acuerdo y les afectaba, solicitaron ese amparo. Y la Corte acordó en Chile esa censura previa. Bueno, caso, yo estaba en la comisión cuando este caso se tramitó. Para mí además era un caso de libertad de expresión y además, como constitucionalista, para mí era muy importante que se viera que las constituciones también deben sujetarse a los tratados internacionales, conforme a los principios de derecho internacional. Primero, que los tratados hay que cumplirlos de buena fe, y segundo, que no se puede, con el derecho interno, violar el tratado y pretender justificar el incumplimiento del tratado con el derecho interno, incluida la Constitución, leyes, sentencias. Y este tema fue discutido y es muy importante que la Corte Interamericana concluyó que la censura previa de esa película en Chile
violaba la prohibición de censura que vimos en el artículo 13.2 de la Convención Americana, pero además, 13.2 y 13.3, pero además, esa violación era causada de raíz por el ordenamiento jurídico a partir de la Constitución. Y le requirió a Chile la sentencia modificar su ordenamiento jurídico para evitar la repetición de la violación. En la reparación de las violaciones a los derechos humanos, no solamente hay que reparar a las víctimas, como en este caso por los daños morales, no solamente hay que buscar la efectiva reparación para que se enseñara, se mostrara la película a la sociedad chilena, sino que además hay que modificar el ordenamiento jurídico de manera que no se recurra, no se repita la violación porque el ordenamiento jurídico no se ha modificado. Entonces, fíjense ustedes cómo se le requiere a Chile modificar su constitución para adaptarla a la Convención Americana. Y en definitiva, un Estado que ha ratificado un tratado y que es respetuoso del derecho internacional, pues debe adoptar las medidas para dar cumplimiento a esa sentencia de la Corte Interamericana, porque las sentencias son de obligatorio cumplimiento, ¿verdad?, para el Estado condenado. Y por supuesto, la doctrina, la jurisprudencia de interpretación de la Convención también es de obligatorio cumplimiento para ese Estado y en definitiva para todos los demás Estados, porque ya sabemos cuál es el contenido y la interpretación auténtica de ese derecho de la Convención. Bueno, para hacerles corto este capítulo, simplemente en el caso de Chile se modificó la Constitución, se modificó la ley, los reglamentos, se reclasificó la película, se mostró la película en una gala especial simbólica ya para el 2001. En ese momento ya comenzaban nuevas técnicas y mecanismos de acceder, pero era algo simbólico importante. Se hicieron las reparaciones, Chile dio cumplimiento completo al fallo y se archivó. Lo vemos entonces, en el caso de la última tentación de Cristo, dimensión individual de quienes tenían derecho a buscar, dimensión social, recibir como sociedad ese espectáculo, por llamarlo artístico, es una creación artística, es una versión con la cual yo por mi religión puedo estar en completo desacuerdo, puede hasta molestarme. Y aquí hay un elemento muy importante que ha desarrollado la Corte desde el caso Herrera Ulloa. La libertad de expresión no solamente se refiere a aquellas opiniones o informaciones que me agradan, que me son favorables, sino a aquellas que me pueden desagradar, aquellas que me pueden resultar incómodas o inclusive me pueden irrespetar, ¿verdad? Ahora, por supuesto que la dimensión de la protección de la libertad de expresión tiene del otro lado el balance de los deberes también de quien expresa la opinión de alguna manera, en el sentido de que esa libertad de expresión al mismo tiempo debe llevarse a cabo de buena fe. De tal manera que conforme a los principios que ha desarrollado la Corte Interamericana, que son los principios en nuestro derecho que conocemos como la intención o el dolo, si alguien divulga una información sabiendo que es falsa y con la intención de producir un daño, ya se acercará más a los mecanismos de responsabilidad. Pero aún así, hemos visto desde el caso Herrera Ulloa, hemos visto cómo la responsabilidad está sujeta a una serie de requisitos. Es lo que se llama el test tripartito que hemos repetido desde el principio. No solamente tiene que estar prevista esa responsabilidad en la ley, tiene que tener un fin legítimo. Por ejemplo, un fin legítimo puede ser la salud, un fin legítimo puede ser la preservación de ciertos valores de la sociedad, interpretando esos valores de manera dinámica, sino que además
la restricción o la responsabilidad que se imponga mediante ley tiene que ser necesaria para la existencia de una sociedad democrática. Y aquí es donde la Corte Interamericana, en varios casos, Tristán Donoso, en los casos argentinos, en los casos venezolanos, ha limitado el uso de medios de sanción y particularmente de sanción penal. No es necesario para la existencia de una sociedad democrática que se meta preso a alguien o que se condene a alguien penalmente por haber ejercido la libertad de expresión, ni siquiera con un fin legítimo. Y si se quiere establecer una responsabilidad, tiene que ser una responsabilidad legítima conforme al test tripartito, tomando en consideración que la libertad de expresión tiene unos campos especiales, donde es más generosa, donde es más amplia, por ejemplo, la libertad de expresión política. ¿Por qué? Porque el ámbito de intimidad de quien ha renunciado a ser un simple ciudadano y se convierte en una figura pública o se convierte en un político, nosotros tenemos derecho como sociedad a saber de esa persona que nos va a gobernar, que es candidato o candidata. Tenemos derecho a saber cosas que de lo contrario de un ciudadano común no estaríamos interesados. Por ejemplo, cuáles son los fondos de los cuales vive, quién paga su forma de vida, quién paga su campaña, a qué recepciones va, quién lo mantiene en su vida diaria, aspectos sociales que de otra manera no estaríamos interesados. Y eso hace que el margen de protección de la intimidad de las autoridades y funcionarios y políticos se reduzca a un contenido verdaderamente mínimo, no es que no exista, porque hay un interés de la sociedad de conocer. Bueno, hay unos documentos o hay unas denuncias de corrupción. Bueno, vamos a ponerlo en el debate. Es preferible que se debata públicamente y que se defienda a esa persona, así sea respondiendo o rectificando la información, pero no que se inhiba, como nos decía la Declaración Universal, que se sufra las consecuencias por haberlo ejercido. Otro aspecto, y con esto ya vamos terminando, tiene que ver precisamente con los medios de comunicación. Pero antes de llegar a este último aspecto de los medios de comunicación, quiero decirles que ya desde el caso Mauricio Herrera y en toda la saga de casos de la Corte Interamericana, hay una jurisprudencia sostenida que termina precisamente con un caso venezolano donde se consolida esta posición, que es el caso Tulio Álvarez contra Venezuela, un profesor universitario que precisamente por hacer unas denuncias de corrupción del presidente entonces de la Asamblea Nacional es condenado penalmente. Y allí es donde se decanta toda esta jurisprudencia del carácter ilegítimo del uso del derecho penal, que es el arma más grave y poderosa que puede usar un Estado contra sus ciudadanos, imponiendo sanciones que pueden implicar hasta la restricción de su libertad, el carácter ilegítimo de las sanciones penales cuando se usan para castigar o inhibir el debate público sobre asuntos de interés público. Asuntos de interés público al cual todos tenemos derecho, pero además asuntos de interés público como en el caso Clos Reyes, que nos da una interpretación adicional, y es que todos tenemos derecho a acceder a informaciones de interés público. Y esto hace que los archivos de la administración tengan que ser de libre acceso público y que haya mecanismos expeditos para acceder a la información de interés público. En ese caso, Clos Reyes, precisamente contra Chile, se permitió el desarrollo de toda una legislación en ese país y en otros
sobre el acceso a la información pública, como parte del derecho a la libertad de expresión, de buscar y recibir, y si queremos, pues difundir esa información de interés público. En ese caso, se trataba sobre empresas que estaban haciendo inversiones en concesiones de explotación en zonas forestales y inversiones extranjeras y que interesaban. Bueno, pero es que además, si la información es de interés público, no solamente tengo derecho a acceder, sino que tengo derecho a un debate público. Entonces, por eso es que no solamente, como hablábamos antes, respecto a los políticos, sino que cuando hay un debate sobre asuntos de interés público, no solamente el carácter personal del funcionario público, sino el contenido de esa información que sea de interés público, impide que se establezcan restricciones legítimas a la libertad de expresión. Bueno, y terminando, cerrando con un asunto muy importante, y es que la supresión de la libertad de expresión está vinculada precisamente con la existencia misma de una sociedad democrática. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando suprimimos la libertad de expresión para imponer un solo punto de vista o un punto de vista hegemónico, se está conspirando contra la idea de un debate desinhibido, abierto, robusto en una sociedad democrática para poder participar en ella. Allí la labor de los periodistas, allí la libertad de que el periodista o el medio de comunicación elija su línea editorial. No tiene que ser una línea editorial a favor de la revolución o a ser simplemente intermedia o solamente contraria. Puede escoger el medio y no puede sufrir sanciones. Puede ser libremente a favor, libremente expresando intermediamente lo que le parece, balanceadamente, así resulta artificial ese balance porque no lo es en ciertas circunstancias, evidentemente, o puede escoger ser cuestionador, crítico. Es más, en algunos países, como Finlandia, el Estado se asegura que existan medios críticos para tener una pluralidad. La pluralidad de medios es la que nos permite acceder como ciudadanos al libre mercado de ideas y opiniones y nosotros formarnos libremente la nuestra. Y en el caso de Venezuela, y con esto ya vamos terminando, el canal de televisión en su momento, la frecuencia radioeléctrica de RCTV, Radio Caracas Televisión, fueron canceladas en virtud de la línea editorial que mantenía ese medio. Y en virtud de la línea editorial que mantenía ese medio, casualmente un medio hermano, privado también, otro canal de televisión, Venevisión, había cambiado su línea editorial para de alguna manera hacerlo más complaciente al régimen, en su criterio más balanceado, ya dijimos. Si es libre la escogencia, habría libertad de escoger esa opción, pero también la opción de ser crítico, cuestionador. Bueno, precisamente como este canal de RCTV no tomó una diferente opción, sino que siguió su opción con ocasión de la renovación de las frecuencias eléctricas de los dos, antes de que tomara lugar la decisión, el presidente Chávez en su momento anunció públicamente, desde el Fuerte Tiuna, que no iba a renovar la concesión de este canal, por supuesto, acusando de golpista, etcétera, etcétera, y en consecuencia, eso significó que se le renovó a los otros canales en las mismas condiciones el mismo día y a este no. Eso fue considerado en la sentencia de la Corte Interamericana como una violación a la libertad de expresión, como una expresión de censura, como una expresión de retaliación, como una expresión en contra del pluralismo informativo, independientemente de que tengan que establecerse futuros procedimientos de libre
concurso o concurso limitado le ordenó al Estado, devolver la señal. Pero bueno, estas y muchos son temas, si ustedes quieren, apasionantes, diversos, absolutamente imposible en una charla breve como esta cubrirlo, pero quedándonos con las ideas de la importancia de la libertad de expresión como piedra angular de una sociedad democrática, como derecho individual y derecho social, además como componente fundamental para la existencia de una democracia, y precisamente es a través de la libertad de expresión que nosotros podemos expresar para defender otros derechos, que no solamente es un derecho en sí mismo, sino un derecho instrumental. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí porque el tema es muy amplio, puede dar lugar a un curso, un diplomado de varios meses sobre el tema, y hemos expresado apenas algunos aspectos de este apasionante derecho a la libertad de expresión. Carlos, Así que de verdad que devuelvo la palabra al tocayo Carlos Correa. gracias, Carlos. Gracias por esta visión panorámica, que es una visión panorámica de la libertad de expresión, pero pensada desde los estándares interamericanos, que son los estándares quizás más amplios para este derecho, ¿no? Y que después además han servido de inspiración para otros sistemas. Hablabas de la sentencia de Clau Reyes, y por ejemplo, la sentencia de Clau Reyes es una sentencia con un impacto en toda la región, pero además a nivel global, porque definió de alguna manera los estándares de acceso a la información pública que después se están utilizando en muchísimos lugares. Hay algunas preguntas, te voy a comentar algunas. Una la hace Luis Ignacio Páez González, que precisamente hacía referencia al caso del profesor Tulio Álvarez, ¿no? Que fue una sentencia del año pasado, y básicamente tiene que ver con el tema este. Lo que quiere preguntar él es eh, los efectos de esa sentencia, es decir, que en definitiva sentenció la Corte en relación al caso de Tulio. Tú lo decías ahora, pero sería bueno que lo pudieras resumir. Sí, cómo no. En la sentencia de la Corte hay, por decirlo así, dos partes. Una parte que se refiere a la reparación de los derechos, por decirlo así, de las víctimas que han acudido a una justicia, a una reparación, y hay aspectos relacionados, como vimos en el caso de la última tentación de Cristo, que están relacionados, digamos, más allá con el tema de que no se repitan las violaciones, ¿verdad? Que no se repitan las violaciones. Entonces, un caso como el de Tulio Álvarez tiene no solamente la reparación de sus derechos individuales en cuanto hacia los daños morales y a los daños, pues sí, los daños materiales, porque imagínense ustedes lo que es someter a una persona a un juicio, que aquí se llama, lo han llamado los penalistas, la pena del banquillo. O sea, imagínense ustedes someter a un profesor universitario, imagínense ustedes someter a un periodista a un juicio solamente por una expresión. Entonces, la Corte en este caso, como en tantos otros, ha considerado que el solo hecho de someter a una persona a un juicio por la expresión que haya hecho, en consecuencia, es una violación misma a la libertad de expresión. Y por supuesto, Tulio Álvarez sufrió una serie de daños morales, él y su familia, él y, por supuesto los familiares. Y eso hace pues que la Corte, además de haber declarado la violación del derecho a la libertad de expresión y de sus derechos políticos, en definitiva, porque Tulio Álvarez no solamente hacía una expresión política, sino que quería ser candidato a la Asociación de Profesores y fue inhabilitado indebidamente. Hay una violación, además de
su derecho al debido proceso, que fue llevado a cabo, por supuesto, un juicio desde el poder, con la participación de jueces y fiscales y una persecución. Se le prohibió la salida del país indebidamente y eso le afectó su proyecto profesional, que incluía una serie de conferencias y de clases en el exterior. Y en ese caso, fíjense ustedes, como la condena a Tulio Álvarez era una condena penal, al igual que lo ha hecho la Corte en todos los casos anteriores, bueno, ahí está esa sentencia. Esa sentencia no puede seguir viviendo, no puede seguir existiendo jurídicamente. Entonces se le requirió al Estado dejar sin efecto la sentencia y las consecuencias que derivan. Porque acuérdense ustedes que una persona que ha sido condenada entonces entra en el registro de antecedentes judiciales o inclusive penales, administrativos, electorales, policiales. Entonces queda como una especie de mácula o mancha para esa persona. Entonces, en una lesión como esa, una violación como esa, dejar sin efecto la sentencia, muy importante. Después, como esto salió en la prensa y esto salió en distintos, digamos, récords oficiales, bueno, la Corte le requiere al Estado publicar, hacer una serie de publicaciones en medios oficiales y en medios de comunicación en los términos que indica la sentencia. Y después hay una indemnización importante por los daños materiales e inmateriales y, por supuesto, los gastos de juicio en los cuales había incurrido Tulio Álvarez. En definitiva, como estamos viendo, es una reparación, como llama la Corte, integral, y que el Estado venezolano tiene que leer, acoger y aplicar el dictum de esta sentencia para impedir en el futuro que los tipos penales, que en Venezuela son abiertos, difamaciones o injurias, y por supuesto otros casos que tienen que ver con leyes de desacato, de posibles agravamientos de penas por tratarse de autoridades públicas, no sean aplicados para inhibir el debate en materia de libertad de expresión, porque del otro lado no solamente estaba un funcionario público, en su momento presidente de la Asamblea Nacional, sino era un debate sobre corrupción, un asunto de interés público. Yo diría que básicamente es esa. Sí, Carlos, la pregunta la había formulado Andrés Raúl Páez, hace que tenía aquí otra persona, salía como el nombre. Ricardo Rosales dice, ¿es ilegítimo el uso del derecho penal para restringir la libertad de expresión en asuntos públicos? Se hace referencia a la sentencia del caso Tulio Álvarez, ¿no? Así es. Hay una periodista que te formula un par de preguntas. Las preguntas las hace Valentina Crespo, que ella es periodista de Vivoplay, y hace la pregunta. Quisiera consultarle sobre el impacto que ha tenido la ley contra el odio, que se utiliza como un mecanismo de persecución política. Incluso hemos visto cómo por opiniones emitidas en redes sociales, hace mucho tiempo se castiga a las personas, como el caso de la clarinetista Karen Palacio, que fue detenida por una serie de tweets, entre otros casos registrados. También quisiera saber sobre las sanciones específicas que pueden aplicar organismos internacionales a Venezuela en este tipo de casos al violar los derechos humanos y la libertad de expresión. Y la segunda quiere es la opinión sobre los distintos informes que fueron presentados por la Organización de Naciones Unidas, en los que se ha mencionado que hay violación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela y se han hecho recomendaciones, pero aún así el Estado ha hecho caso omiso. Es decir, ese es el par de preguntas. La ley contra el odio y los informes Sí. internacionales, ¿no? A ver, sí, la primera pregunta, la ley contra el odio. Bueno, esta es una ley que ni es ley ni es constitucional, es un órgano inconstitucional que está usurpando la soberanía popular expresada en diciembre del 2015 por 14 millones de venezolanos y venezolanas de elegir una Asamblea Nacional en los términos previstos en la Constitución. Ya sabemos, la Asamblea Nacional Constituyente, por todas las
determinaciones que se han tomado por organismos internacionales, por juristas. Es un órgano inconstitucional, convocado de manera inconstitucional, sin siquiera referéndum o aprobación popular, con un mecanismo de elección corporativa. Es una mezcla entre los mecanismos que le gustaban al fascismo y a Stalin, la representación corporativa de la sociedad y no la representación de las personas, de los ciudadanos, y que además está ejerciendo funciones que la Constitución le reserva a la Asamblea Nacional. Entonces, estamos frente a una ley que no es una ley, sino prácticamente lo que llamamos los abogados una vía de hecho, y que en su contenido además, como lo han dicho los organismos internacionales, la Relatoría de Libertad de Expresión, tanto de la OEA como de Naciones Unidas, es una ley que tiene unos tipos penales abiertos, indefinidos, donde prácticamente no es ley penal, porque una de las características para que sea una ley penal es que los tipos penales, las conductas delictivas tienen que ser sumamente acotadas, lo que llamamos la tipificación. Aquí simplemente promover el odio. Bueno, ¿qué es el odio? Expresar una crítica es el odio, y además el odio puede ser en definitiva un sentimiento personal, y yo puedo expresar que esta persona no me gusta, de tal manera que esto de penalizar el odio, pero además con tipos penales que no son tipos penales, sino situaciones sin contorno abierta, se presta para precisamente lo que ha ocurrido. Y es como un instrumento de persecución por la simple expresión de ideas o de ideas críticas o de opiniones, de cualquier tipo de expresión. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales ha hecho un pronunciamiento importante al respecto, y además juristas como Alberto Arteaga han hecho estudios en los cuales ven una irregularidad radical en los procesos penales, en la apertura de procesos, en la detención de personas, en la persecución simplemente por la orientación política, por la crítica a gobernantes, autoridades, por la expresión de ideas. Y esta ley de odio se ha convertido en una especie de cheque en blanco para perseguir a cualquier persona por cualquier cosa, con unas consecuencias muy graves de que fiscales y jueces de alguna manera dan apertura a estos procesos, permiten la detención de personas por esto, solicita la fiscalía y lo acuerdan ciertos jueces. Y en esto sí quiero recordar con el informe, sobre todo de la Misión Internacional de Verificación de Hechos, de cómo aquí hay una responsabilidad directa de jueces y fiscales que aplican estas leyes, no solamente para permitir la persecución, sino la detención arbitraria, y no solamente la detención arbitraria de personas, sino la detención arbitraria con consecuencias de tratos crueles, inhumanos, degradantes y en algunos casos de tortura. De tal manera que es uno de los puntos focales identificados en los informes internacionales, esta ley, esta supuestamente ley contra el odio, y que no es una ley y que en definitiva está siendo utilizada como palanca de persecución en contra de todos los principios universales del derecho penal y los derechos humanos. Y ya esto está advertido internacionalmente, de tal manera que los fiscales y los jueces que la sigan aplicando deben verse en el espejo de su responsabilidad, ya no del Estado, sino su responsabilidad personal. La segunda pregunta, bueno, ciertamente todos estos informes, desde muy temprano, los informes de la CIDH, no solamente los informes del 2003, 2010, 2019, sino los informes de todos los años del capítulo cuarto, los pronunciamientos, los comunicados de prensa de la relatoría, las sentencias de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en los casos de agresiones de periodistas de Globovisión, RCTV, la sentencia de RCTV, la sentencia de Tulio Álvarez, sino que a nivel de Naciones Unidas tenemos recomendaciones en el examen periódico universal con relación a la libertad de expresión, en el examen ante el Comité de Derechos Humanos,
el examen periódico, recomendaciones en materia de libertad de expresión. Tenemos los informes de la alta comisionada Bachelet, ahora tenemos el informe de esta misión internacional independiente cuyo mandato ha sido prorrogado por 2 años, y está dentro de los temas del examen preliminar de la Corte Penal Internacional. Bueno, Venezuela se encuentra ante una situación de desacato del derecho internacional. En ese sentido, se ha convertido en una suerte de Estado paria que no da cumplimiento a las sentencias y a las decisiones de organismos internacionales, ya sea organismos creados por tratados o ya sean organismos creados por el propio Consejo de Derechos Humanos, como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias u otros comités. De tal manera que es una, digamos, acumulación de responsabilidad internacional que llevó en su momento a la Corte Interamericana a echar mano de un artículo que está en la Convención Americana, que es el 65, para informar a la Asamblea General de que en Venezuela había un incumplimiento, esto no son palabras mías, sino son palabras del informe de la Corte, un incumplimiento de estas 9 sentencias de la Corte Interamericana, es decir, un incumplimiento sistemático al derecho internacional. Y todo esto lo que hace es acumular responsabilidades tanto del Estado como de los funcionarios y autoridades responsables, como lo dije anteriormente. Gracias, Carlos. Marisabel Rodríguez, parte del equipo de Espacio Público y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad, de la Universidad Católica Andrés Bello, pregunta lo siguiente. Estudios sobre la desinformación dan cuenta de que la mayoría de las informaciones falsas son producidas por las instituciones públicas en sus distintos niveles, es decir, los estados. ¿Existe algún mecanismo o principio dentro del sistema interamericano aplicable a los estados que los obligue a cesar estas prácticas? Esto teniendo en cuenta que, uno, la información falsa sigue siendo información y en principio no se puede prohibir porque sería censura previa, y las obligaciones positivas del Estado suponen generar condiciones óptimas para la circulación amplia y plural de información, ideas y opiniones, y la desinformación no promueve esto. Sí, muchas gracias. Es una pregunta muy importante. Yo diría que es un nuevo campo que hoy en día con la tecnología de la información virtual, digital, telemática, se vuelve cada vez más importante porque digamos que un fake news, una información falsa que aparecía por allí en un periódico, era como más identificable quién la emitió, cómo la emitió, y era objeto quizás de un debate, de una aclaración, de una rectificación. Pero esto es diferente hoy en día cuando sabemos que a través del Internet se pueden, con algoritmos, pueden crearse, como lo hemos visto que se hace desde ciertos centros en Venezuela, en Rusia o en otros países, se pueden crear, o en varios países, se pueden crear mecanismos para lanzar información y para crear tendencias en la búsqueda de esa información. Inclusive no tiene que ser falsa, puede ser respecto a determinada tendencia. Ahora, la información falsa, digamos, yo creo que requiere una aproximación especial, sobre todo cuando está generada por el Estado. Porque cuando está generada una información falsa de manera sistemática y de mala fe, ya eso deja de ser libertad de expresión para convertirse en otra figura, en una figura precisamente de manipulación con mala fe. Si alguien sabe, de nuevo, siguiendo los principios generales que expuse en mi conferencia, si alguien sabe que una información es falsa y en conocimiento de que es falsa, la divulga, bueno, no es que tenga necesariamente una responsabilidad, pero puede llegar a tenerla si esa información además se hace con el ánimo de producir daño a una persona, ¿verdad? Ese es el principio de la real malicia, que se originó sobre todo a raíz de la sentencia de Sullivan contra New York Times y la sentencia New York Times contra Sullivan, y que después se recoge
a nivel internacional esos principios que tienen que ver con el dolo. Por supuesto, como lo asoma Marisabel, el Estado tiene la obligación, pacta sunt servanda, de dar cumplimiento de buena fe a sus obligaciones tanto constitucionales como internacionales. Y en ese sentido, la mala fe de producir informaciones falsas para desinformar a una población es una actividad ilegítima y en algunos casos puede ser ilícita. Otro tema es que alguna información que salga sea falsa si no ha sido hecha de mala fe ni con la intención de desinformar a una población. Entonces, yo sí pienso que este tipo de maniobra es una distorsión indebida de la libertad de expresión y debe ser objeto de principios que obliguen al Estado a abstenerse de realizar este tipo de actuaciones y, en segundo lugar, de tomar los correctivos necesarios. En una sociedad democrática, los funcionarios del Estado tienen también derecho de información, pero como uno más, de acceder a ese libre mercado de ideas e informaciones, pero cuando se hace de mala fe y con la intención de producir un daño, si es un daño social al conocimiento de los hechos y de las ideas, deja de ser el ejercicio legítimo de un derecho. Carlos, gracias. Aquí hay un par de preguntas que voy a formular las tres que están pendientes, a ver, para terminar un poco tu intervención. Y Ramón Paruta pregunta que en caso de aquellos medios que están censurados y que limitan a las personas que entrevistan en cuanto a lo que deben y pueden decir, se convierten en otros violadores de la libertad de expresión junto al mismo Estado. Y él dice, siempre el ciudadano queda pensando a dónde debe acudir. Luis Ignacio Páez González pregunta, vista la llamada impropiamente ley antibloqueo que usurpa facultades exclusivas de la Asamblea Nacional en materia de secretos, configurados así para evadir responsabilidades en el manejo del erario público, ¿cuál es su opinión desde la perspectiva de la libertad de expresión y el necesario escrutinio público? Y la tercera la formula Semana de Noticias, y es una pregunta: ¿qué pueden hacer las personas en caso de que los miembros del grupo de Nicolás Maduro acusen a los periodistas utilizando diferentes acusaciones infundadas para evitar que el profesional siga ejerciendo el derecho a la libertad de expresión a través de lo que él denomina el psicoterror de los órganos policiales con anuencia del Ministerio Público y otros órganos jurisdiccionales? Entonces son tres. El caso de los medios que condicionan a los entrevistados, ¿no? ¿Qué se puede hacer? La denominada ley antibloqueo y el tema del secreto a información pública. Una suerte de pleonasmo legislativo, porque en Venezuela, en línea general, lo que tenemos es un Estado cuya tendencia es la opacidad y la excepción es la transparencia. Y después, ¿qué puede hacer un periodista frente a las lógicas de intimidación estatal? Esas son las tres preguntas. Claro. Muy bien. Bueno, vamos a tratar de dar, así sea, algunos puntos esenciales de respuesta a cada una de ellas. Bueno, miren, un medio censurado no es un medio libre. Es muy difícil juzgar al dueño del medio censurado, pero indudablemente que el dueño de un medio tiene una responsabilidad social y más allá de la responsabilidad de su negocio individual. Es decir, ser accionista, dirigir un medio de comunicación es distinto a dirigir una ferretería o un abasto. ¿Por qué? Porque el medio de comunicación social tiene una responsabilidad frente a la sociedad que va más allá del concepto de empresa tradicional. Y ese medio de comunicación, así como hemos visto que puede tener unas protecciones especiales, también tiene unas obligaciones y unas responsabilidades iniciales. Tiene una responsabilidad frente a la sociedad, frente a la democracia, frente a la protección de los derechos, frente a los ciudadanos, ¿verdad? De
informar y de contribuir a formar las opiniones libres con una libre circulación de ideas. Habiendo dicho esto, por supuesto que es muy difícil cuando se tiene un revólver en la cabeza juzgar a otra persona porque sus decisiones no son libres. Hay dueños de medios de comunicación que han optado por ser responsables socialmente y si es el caso de perder el medio porque no se lo quisieron vender al gobierno, como fue el caso de RCTV, o porque no estuvieron dispuestos a doblegarse a la línea editorial y a la censura, perdieron el medio. Claro, perdieron el medio, ganaron históricamente respecto al país, a su conciencia, y allí tienen una sentencia de reparación que algún día van a ejecutar en Venezuela y les será reconocido. Pero, como les dije, ciertamente esos medios censurados son parte de la censura a nosotros, y se convierte parte de la desinformación, en definitiva. Yo no puedo, como les dije, hacer ninguna recomendación específica, sino señalarles que en determinadas circunstancias también ellos pueden ser responsables al emitir ese tipo de mensajes y que, bueno, tendrán que explicar en el futuro su situación, no solamente bajo el derecho, sino bajo el criterio social, ¿ya? Pues será objeto de juicio también, en el buen sentido de la palabra social, juzgar el comportamiento de esos medios que también han preferido seguir existiendo y llenando ciertos espacios antes de no existir o reservarse para un día de mañana. Con relación a la pregunta de la ley antibloqueo, ya creo que toqué de alguna manera ese punto. Esa ley en definitiva no solamente no es ley por las razones explicadas de invasión de la Asamblea Nacional, sino su contenido es todo lo contrario a lo que debe ser una ley. Una ley debe desarrollar la Constitución. Esta ley lo que hace es violar la Constitución. Una ley debe dar seguridad jurídica. Esta ley lo que hace es brindar inseguridad jurídica. Una ley debe ser sincera. Esta ley pareciera que quiere coquetear con alguna inversión internacional, pero al mismo tiempo bajo la oscuridad. Lo que está diciendo es, de aquí en adelante yo apago las luces para hacer dentro del cuarto oscuro lo que sea, sin tener que rendir cuentas. Pero resulta que también cuando vimos la Carta Democrática Interamericana, no solamente respecto a libertad de expresión, sino la transparencia es uno de los componentes fundamentales de la democracia. Y la transparencia implica que el Estado no puede hacer decisiones secretas, confidenciales, sino en casos muy extremos y justificados y sometidos a control, como lo dijo la sentencia del caso Claude Reyes. Yo no puedo poner el sello de seguridad nacional o defensa para hacer secreto o confidencial o reservado un contrato, un documento, un permiso, porque eso viola los estándares más esenciales, no solamente de libertad de expresión, sino de el buen gobierno democrático bajo la Carta Democrática Interamericana. De tal manera que esa falta de transparencia a través de estas declaratorias de confidencialidad y secreto, el no acceso a archivos públicos, es en sí mismo, y cada vez que se aplique, una violación a todos los principios que hemos explicado hoy sobre libertad de expresión. Pero además, fuente de corrupción, porque la corrupción precisamente se desarrolla en la oscuridad, no con las luces prendidas, sino en la oscuridad, en la falta de transparencia, ¿verdad? Y decir, como lo asevera uno de los párrafos importantes del informe de la Misión Internacional, a su vez la relación que existe entre la gran corrupción y la violación de derechos humanos. Es decir, no es una especie de corrupción aislada, sino estos elementos de corrupción que han tenido lugar, esta mega corrupción que ha tenido lugar en Venezuela y que se está investigando y se han descubierto en más de 60 países fondos extraídos indebidamente, producto de la corrupción, defraudación.
está vinculado con el sostenimiento de un régimen de violación de derechos humanos. Y por último, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Eso quizás es la pregunta más difícil. ¿Qué hacer? En el qué hacer, pues muchas cosas y muy diversas. En el caso de periodistas, yo creo que es muy importante el fortalecimiento de las redes, en el sentido de redes de comunicación, redes de periodistas, redes de comunicadores, redes de sectores sociales, redes en torno al colegio de periodistas, en torno a los trabajadores y el sindicato, redes respecto a ONG como Transparencia, redes respecto a ONG importantes como esta, Espacio Público. ¿Por qué? No solamente para estar formado e informado, sino estar acompañado. Es muy difícil en estas circunstancias dar la batalla a solas o solamente con el grupito que yo estoy en mi medio de comunicación o mis amigos. Esto implica redes a nivel nacional y la conexión con redes internacionales por la libertad de expresión. Las redes como IFEX, las redes como, de instituciones como el Comité para la Protección de Periodistas, etcétera, etcétera. Tantas que Espacio Público pudiera tener un día una charla porque es parte de todas estas redes y todas estas coordinaciones hemisféricas y mundiales. Y luego, algo que parecería básico para un periodista, documentar. Lo que no se documenta no existe. Documentar, así sea, aspectos que un buen día nos parecen irrelevantes, pero que en un contexto son absolutamente relevantes porque explican ese contexto de restricción, de violación, de vulneración de la libertad de expresión. Algún aspecto que me puede parecer un insulto en la esquina, que yo estaba cubriendo una noticia, una sustracción de un documento otro día, una declaración de un funcionario el otro en contra de mí o de mi medio o de otro medio. Todo eso hay que documentarlo, tenerlo en informe, compartirlo con las ONGs y las organizaciones que hemos mencionado a nivel nacional e internacional, porque solamente así puede un informe de Michelle Bachelet reflejarlo, puede un informe de la Comisión Interamericana reflejarlo, puede el relator de libertad de expresión de Naciones Unidas o de la OEA reflejarlo, o puede inclusive en un momento dado, como hemos dicho, esta misión internacional de verificación de hechos reflejarlo o tomarse en cuenta porque es relevante en un contexto para el examen preliminar de la Corte Penal Internacional. Entonces, el ánimo es a no luchar solo, luchar acompañado, luchar en redes fortalecido, documentar y estar seguro que esa información llega a los organismos nacionales e internacionales que tiene que llegar. Bueno, con esto, Carlos Tocayo, creo que doy una breve respuesta a las 3 últimas preguntas. Muchísimas gracias, Carlos, de verdad. En nombre del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Espacio Público, muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado y que ha formulado preguntas. Y por supuesto, muchísimas gracias, Carlos, por abrir brecha en tu tiempo para estar esta mañana compartiendo algunos de estos elementos que creo que son fundamentales. Quien desconoce sus derechos tiene menos posibilidades de defenderlos. Así es. Muchas gracias. Así es. Y buenos días a todos y a todas.